Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño. Más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente. Muy buenos días, un gusto para mí poder saludarlos en este día viernes 18 del año 2022. Al parecer un día bastante caluroso, pero creo importante el motivo que nos reúne es poder entrar en detalle del próximo proyecto, o sea, del proyecto previsional que entró al Congreso, que tiene bastante arista. Mi nombre es Roberto de la Carrera, gerente comercial wholesale y gestión de patrimonio de SEI Asset Management, y en nombre de todo el equipo de Wealth Management les damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a este webinar donde pretendemos agregar más información respecto, creo yo, y en mi opinión personal, uno de los proyectos más importantes de los últimos años, que es el proyecto provisional, que no solo abarca temas de seguridad social, sino que también trae implícito temas que impactan en el mercado laboral, impactan en el desarrollo del mercado de capitales, que como algunos que son más antiguos vimos la importancia que tuvieron las AFP en el desarrollo de este mercado, dar la posibilidad de proveer recursos para el ahorro y la inversión y todas las consecuencias que nosotros hemos visto. Y sin nombrar algunas más. Así que yo creo que es muy interesante ir viendo cómo evoluciona este proyecto y cómo va saliendo. Y desde el punto de vista de las inversiones, también tiene un impacto bastante importante. En esta oportunidad contaremos con la participación de María José Saldívar, ex ministra del Trabajo y Previsión Social, y trataremos de abordar las implicancias del proyecto, además de conversar sobre alternativas de inversión en el contexto del ahorro provisional voluntario, que es uno de los pilares que quedó intacto en el nuevo proyecto. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena oportunidad para todos ustedes, nuestros clientes, poder seguir potenciando sus pensiones a través de estos productos, cosa que vamos a ver más adelante, después de la exposición de María José. María José Saldívar es ex ministra del Trabajo y Previsión Social del segundo gobierno de Sebastián Piñera, abogada y licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Desde el 2005 fue abogada informante, fiscal entre el 2006 y 2010 y superintendente de Seguridad Social hasta mayo del 2014. Desde el 2014 al 2018 fue gerente general de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de Seguridad Social, CIADE. O sea, es una experta en temas de seguridad social. Y quiero darte la cordial bienvenida, María José, y poder en estos pocos minutos, yo sé que es un proyecto muy complejo, largo, difícil de leer, algo que con mucho articulado, y poder tratar de lograr ir hilando un poco hacia dónde va hacia dónde van estos caminos y poder seguir. No me cabe duda, por cómo es el proyecto, que nos vamos a seguir viendo en el futuro a medida que esto vaya avanzando en el Parlamento, pero como un buen punto de partida, yo creo que te damos muchas gracias por estar con nosotros y te dejo la palabra. Bueno, Roberto, un millón de gracias de partida por la posibilidad de estar con todos ustedes esta mañana, de poder conversar de este proyecto, de poder entenderlo un poquito más.
y también de poder tener después un espacio en el que podamos conversar, ¿no es cierto? Por eso va a tratar de exponer poco rato, cosa que también podamos tener un espacio de conversación en el que haya preguntas. Y por eso es que para esta presentación yo lo que quiero es tratar de dar ciertas luces, de centrarnos en algunos aspectos que son los medulares, y poder tratar de desentrañar ciertas cosas que va a tratar este proyecto y no entrar tanto en profundidad o en detalle en otras cosas, que encantada lo podemos ver en otra oportunidad, pero que a lo mejor nos van a hacer perder cuál es el foco de lo que buscamos. Entonces, esta presentación yo la he titulado como un nuevo intento, porque la verdad es que esta es la tercera vez que tratamos de reformar nuestro sistema previsional, porque muy objetivamente nosotros sabemos que no está entregando las pensiones que las personas aspiran o que las personas necesitan, ninguno de los dos. Y por lo tanto ya llevamos hartos años tratando de mejorar nuestro sistema previsional y siempre con dos líneas. Y esto se ha mantenido en el proyecto Bachelet, en el proyecto Piñera que me tocó a mí liderar y también en este proyecto, que es por una parte mejorar todas las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados, pero por otro lado también perfeccionar el sistema que está a cargo para darle mayor legitimidad y para poder darle mayor eficiencia. Ahora, estos dos conceptos que nosotros tenemos y que son importantes y que se han mantenido a lo largo de todos los proyectos que se han presentado, hoy en día hay que verlos de una manera distinta, porque han pasado cosas desde el año 2016, cuando la presidenta Bachelet presentó ese proyecto que finalmente no se aprueba en el Parlamento, y la fecha actual. Lo primero que hay que tener presente es que cuando se hablaba en ese entonces de mejorar las pensiones de los actuales y de los futuros pensionados, nosotros teníamos un pilar solidario que era bastante reducido y que entregaba una pensión solidaria a las personas que nunca en su vida habían cotizado de aproximadamente 87.000 pesos. Y un aporte previsional solidario a las personas que habían cotizado un poco más. Pero estábamos hablando de un monto de 87.000 pesos y muy restringido en el 60% más vulnerable. Luego, cuando asume el presidente Piñera, ya estábamos con una PBS, producto del reajuste de 108.000 pesos aproximadamente, pero termina el gobierno del presidente Sebastián Piñera aprobando una ley importantísima que crea la pensión garantizada universal, que es para todas las personas del 90% más vulnerables, es decir, estamos dejando solamente fuera el 10% con más ingresos, con una pensión que hoy día es de 193.000 pesos, pero que producto de los reajustes, sin hacer nada más, en el mes de enero va a estar aproximadamente en 205.000 pesos. Entonces, la realidad que tenemos de nuestros pensionados es muy distinta de la que teníamos en el año 2016, cuando se empiezan a proponer estos nuevos cambios después de la reforma del 2008. Y en cuanto al perfeccionamiento del sistema, también se produjo un cambio que fue súper radical y que se debió al retiro de fondos que yo estuve absolutamente en contra, pero que el sistema tomó una legitimidad distinta a la que tenía antes. Acuérdense que antes se decía que la plata no estaba, que esto era una estafa piramidal, que las AFP usaban la plata para otra cosa. Y bueno, y lo que pasó fue que la gente se dio cuenta que la plata sí estaba, que la plata la tenía su AFP, que fue sumamente eficiente en la entrega de esos recursos y que la administración privada había hecho multiplicar sus ahorros. Por lo tanto, cuando hablamos hoy en día de perfeccionar el sistema y dotarle de mayor legitimidad, es súper distinto a lo que hablábamos cuando estaban las marchas de no más AFP, ¿no es cierto? Y había quedado establecido este concepto de que el sistema era una estafa. Entonces, yo lo que les quiero plantear, vamos a dividir esto tanto en tema de cómo se quieren mejorar las pensiones de los actuales futuros pensionados y el tema de estudio, pero para poder entender esto, y aquí tengo una lámina preparada, es entender qué es lo que tenemos hoy en día. Yo creo que ustedes lo conocen, pero igual no es malo refrescarlo para poder entender dónde están los cambios. Nosotros tenemos hoy día un sistema que es multipilar. Tenemos un sistema mixto. Independiente de que quieran decir que el nuevo sistema va a ser mixto, ya tenemos un sistema mixto y es multipilar. Y la pensión que yo recibo es la suma de estos tres pilares, si es que me corresponde, ¿no es cierto? Tenemos un fuerte pilar solidario, que es de cargo exclusivamente fiscal, que tiene esta pensión garantizada universal, que es de 193.000 pesos, y que la va a recibir todas las personas del 90% más vulnerables que hayan logrado autofinanciar pensiones inferiores al 1.000.000 de pesos.
Tenemos un pilar contributivo que es de cargo del trabajador, que es de ahorro individual, con una tasa de cotización del 10% sobre un tope imponible que afortunadamente después del año 2008 empezó a reajustarse. Los que son aquí los que cotizaron antes saben que antes era 60 UF desde el año 80, afortunadamente se empezó a reajustar por IPC y hoy en día está en 81,6 UF, que es aproximadamente 2.800.000. Todos los que ganamos más que eso cotizamos solamente hasta ese monto. Y tenemos también un pilar voluntario que tanto es de cargo del empleador como el trabajador. Decimos que es de cargo del empleador, pero hay muy poquitos planes de APBC y que es de ahorro individual. ¿Qué es lo que se está proponiendo para mejorar las pensiones de los futuros y de los actuales pensionados? Y en la siguiente lámina entonces vamos a ver este gráfico. Lo que se está buscando en la siguiente lámina es que este pilar solidario lo vamos a reforzar. ¿Y lo vamos a reforzar de qué manera? Eliminando la focalización y aumentando el monto de esta pensión, que ya no va a ser de 193, sino que va a ser de 250.000 pesos. Aquí hay dos temas que yo creo que hay que ponerle el ojo. Lo primero es que estos 250.000 pesos, producto de la inflación, se van a alcanzar en 4 años, de todas maneras, puesto que ya a este año ya vamos a estar en 205.000 pesos y lo más probable es que lleguemos a esto. Por lo tanto, con la misma transición que se está planteando, ya estaríamos cumpliendo con este objetivo. Pero se elimina la focalización solamente la del 90% más vulnerable, es decir, abarcando al 100% de la población. Pero no se está eliminando la restricción del millón de pesos. Y esto va a generar un fuerte desincentivo, como se los voy a mostrar en unos ejemplos más adelante. Porque si tenemos una persona de ingresos medios que ha sido muy rigurosa, que ha cotizado toda su vida, no va a recibir el beneficio estatal. En cambio, una persona del segmento más alto de ingresos, del 1% más alto, pero que no cotizó, sí los va a recibir. Y eso produce una distorsión brutal. El pilar contributivo lo que se plantea es que sea tanto de cargo del trabajador como del empleador. Y vamos entonces a tener tanto ahorro individual como colectivo. Se aumenta la tasa de cotización para el trabajador porque se elimina la comisión por salario y entonces libero un 1,2 aproximadamente y entonces uso un 0,5 para aumentar la tasa de cotización y la cotización de cargo del empleador es de 6 puntos. Y aquí lo relevante es que también aumentamos el tope imponible. De estas 81 UF pasamos a 122,6, que es la misma, el mismo tope imponible que tiene hoy en día el seguro de cesantía. Y con esto quiero dejar claro que no es solamente para las cotizaciones de pensión, sino que es para la totalidad de las cotizaciones. Ley de accidente del trabajo, seguro invalidez y sobrevivencia, salud y obviamente, ley sana y pensiones. Por lo tanto, esto tiene un fuerte impacto, tanto a nivel laboral como a nivel del trabajador, porque no hay que olvidar que la cotización de salud y la cotización de pensiones del 10,5 es de cargo del trabajador. Y por lo tanto, a todos quienes estén entre las 81 UF y las 122 se les va a disminuir el líquido de manera bastante considerable. Esto es cierto que es con una transición de 5 años, pero no hay que dejar de mirar ese elemento. Y en el pilar voluntario, que va a mantenerse, que es de cargo el trabajador y el empleador, se va a reforzar fuertemente lo que son los incentivos para el APB colectivo, el APB por parte del empleador. No se modifica mayormente lo que diga relación con el APB de cargo del trabajador, pero sí este colectivo. Pero esto choca bastante con este aumento del tope imponible de las 122,6 UF. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que producto de estos elementos y de estos cambios, ¿vamos a mejorar las pensiones? Sí, efectivamente, pero yo quiero mostrarles con imágenes qué es lo que va a ocurrir en la práctica. La siguiente lámina yo les voy a mostrar el ejemplo que ha dado el gobierno en prácticamente todos los matinales y en todas las posibilidades de exponer que ha tenido. Y lo que hace este ejemplo es mostrar el caso de una persona con una remuneración promedio de 400.000 pesos. En el primer caso, una persona con 400.000 pesos que cotizó la mitad de su vida laboral, tiene una densidad del 50%. Y en el segundo caso, la persona que cotizó muy responsablemente el 80% de su vida laboral. Bueno, ¿qué es lo que ocurre?
que actualmente solo, que son las dos primeras barras, hombre sin reforma y mujer sin reforma, esta persona que cotizó la mitad de su vida laboral, producto de esta PGU de 193.000 pesos, ya tiene una tasa de reemplazo que es cercana al 60% en el caso de los hombres y un poquitito más baja en el caso de las mujeres. Es una persona que cotizó solamente la mitad de su vida, y esto quiero que quede muy claro, porque en la mayoría de los países que tienen sistema con reparto, no tendría derecho a beneficio, o tendría derecho a un beneficio muchísimo más bajo. En general, la OIT y la OECD te plantean que para acceder a una tasa de reemplazo del 70%, yo tengo que tener al menos 30 años de cotización. Y nosotros con la reforma de la PGU, que ya tenemos, estas personas de bajos ingresos tienen ya garantizada una tasa de reemplazo que es del 60-70%. Con la reforma, producto del aumento de la PGU a 250.000 pesos, más el beneficio del 6%, estoy generando que personas que cotizaron la mitad de su vida tengan tasas de reemplazo del 110-120%. Y esto me genera una distorsión que es muy fuerte, puesto que estaría ganando más al momento de pensionarme que mientras yo fui trabajador activo. Si es que yo veo el mismo ejemplo, pero con esta persona que cotizó de manera muy considerable durante su vida, ya hoy día, sin reforma, si es hombre y si es mujer, tienen prácticamente tasas de reemplazo del 100-110%. Con la reforma, llegamos a un sinsentido de tener una tasa de reemplazo de un 160% en el caso de los hombres, producto de este aumento de la PGU y aumento del 6%. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente una remuneración de 400.000 pesos es una remuneración que es muy baja y uno debería tratar de propender a que estos ingresos fueran muchísimo más altos. Pero uno debiera hacer esto durante la vida laboral, para que la persona tuviera durante su vida activa un mayor ingreso y por lo tanto fomentar e incentivar que haya un mayor aumento de los salarios producto de una mayor productividad. Pero cuando nosotros estamos interviniendo tan fuertemente la punta, nosotros entonces podemos estar generando desincentivo a cotizar o a la formalidad. Y eso hay que tener muchísimo cuidado. Sobre todo si vemos la siguiente lámina, que es una proyección de este ejemplo, que es el que ha entregado el gobierno y que es un ejemplo que lo desarrollé yo en base a algunos supuestos, con una persona que tiene un ingreso de 1.600.000 pesos. Y esta persona con 1.600.000 pesos, que es cierto, es parte de las personas que tienen más altos ingresos en nuestro país, estamos hablando de aproximadamente el 15% de la población tiene ingresos que son de este orden de magnitud. Pero si nosotros vemos cómo esta persona de 1.600.000 pesos se ve beneficiada por la reforma, claramente es de manera bastante más significativa, menor, que lo que ocurre con las personas de menores ingresos y no se estarían bien poniendo los incentivos. Actualmente, una persona con 1.600.000 pesos de remuneración promedio y que cotizó el 50% de su vida laboral, producto de la PGU, que la puede tener completamente, porque como financió tan poquito, mucho menos que este 1.000.000 de pesos, recibe la PGU completa. Lo mismo en el caso de las mujeres. Y tiene entonces una tasa de reemplazo que es inferior al 50%. Con la reforma, esta persona que tuvo una densidad del 50% va a seguir recibiendo la PGU ahora de 250.000 pesos, porque lo que financió es inferior a este 1.000.000 de pesos, que es un rango entre los 600.000 pesos y el 1.000.000, y yo voy recibiendo menos en función de cuánto es lo que yo financié. Y producto del 6%, ya que estas son las personas que van a ayudar a financiar un mayor beneficio para las personas de menores ingresos, porque este 6% también tiene un fuerte componente solidario, llego entonces a una pensión de 1.000.000 de pesos, que estaríamos hablando de aproximadamente una tasa de reemplazo del 60-70%. Pero en cambio, la misma persona, si fue sumamente consistente en su cotización y durante el 80% de su vida laboral cotizó, no le voy a dar derecho a la PGU. ¿Por qué? Porque logró autofinanciar una pensión que es cercana a los 900.000 pesos. Ustedes ven que la barrita verde oscura
es súper bajita en este caso, que tenía la misma remuneración que el que estaba al lado y que a lo mejor durante toda su vida tuvieron ingresos similares, pero unos fueron formales y con cotización y el otro no. Y a esta persona, que fue muy consistente en su ahorro, no le voy a dar beneficio financiado por parte del Estado. Y el 6% que va a recibir, producto de que él fue muy consistente, ¿no es cierto? Y que ahorró durante una enorme cantidad de tiempo y por lo tanto su empleador también le aportó durante una enorme cantidad de tiempo, es cierto, le va a ayudar a mejorar su pensión. Pero tenemos una persona que con un 80% de densidad de cotizaciones, a diferencia de lo que ocurría con el de 400.000 pesos, que tenía una tasa de reemplazo de un 160%, en este caso tiene una tasa de reemplazo que va a estar del orden del 80%. Por lo tanto, no estamos mejorando las pensiones de todas las personas. Estamos mejorando significativamente más las pensiones de las personas con bajos ingresos o que tuvieron bajas densidades de cotización. Y las pensiones de la clase media, que hoy en día es donde nosotros tenemos el mayor problema, porque son personas que no están recibiendo aportes por parte del Estado, pero que tampoco van a gozar de esta solidaridad entre pares, no las estamos solucionando significativamente a pesar de que esa persona haya hecho el máximo de su esfuerzo. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es si es que efectivamente eliminar esta PGU solamente en función de los ingresos es lo correcto, habiéndola ampliado al 100% de la población. ¿No habría sido más consistente tener una PGU, por ejemplo, que premiara más a quienes contribuyeron más o que se le entregara al 90% más vulnerable, pero sin esta restricción del $1.000.000, que en el fondo va a estar castigando a quienes fueron sistemáticamente responsables? Y lo mismo nos ocurre con el 6%. Si nosotros ya tenemos en los ingresos más bajos estas altas tasas de reemplazo y estamos haciendo que la colaboración, que la contribución la financie la clase media, ¿no corresponderá que invirtamos este concepto y potenciemos mayormente a las personas que tienen hoy en día ingresos medios y ingresos altos, para que en el fondo incentivemos el que formalicemos la totalidad de los ingresos y formalicemos la totalidad de los trabajos? La verdad que son dos dudas que se generan cuando nosotros vemos esto. Y esta situación que yo les hago al contrapunto entre 400.000 y 1.600.000 solo se va agravando cuando vamos llegando a los topes imponibles, que son personas que tienen ingresos hoy en día de 2,8 millones y que en el fondo no estarían recibiendo ni aporte por parte del Estado, ni estarían recibiendo este 6% totalmente o en una cantidad que sea relevante. Esta es la primera parte y espero haberles dejado algunas inquietudes ahí planteadas. Y la segunda parte dice relación con la organización de la industria, ¿ya? Y este anhelo que tenemos todos de que tengamos una mayor institucionalidad y que podamos perfeccionar, pero que también, algo que se ha dicho, que tengamos más opciones para escoger. Y aquí yo les quiero mostrar qué es lo que se está planteando para que lo tengamos muy claro y después podamos analizar si es que en verdad hay libertad o no hay libertad. Lo que se está planteando es que a diferencia del modelo actual, en que tenemos AFP que están centralizadas tanto las funciones de administración de cuenta como administración de fondo, tengamos una entidad pública que sea quien vaya a hacer todo el soporte en materia de seguridad social. Recaude, cobre, entregue información, pague los beneficios, administre las comisiones médicas y una serie de otras funciones. Esto acá se había planteado antes, esto no es novedoso. Lo que sí resulta distinto es que ahora se plantea una única institución y que además no deja la posibilidad de que hayan quienes quieran mantenerlo esto integrado. Y hay algunas funciones como la recaudación o la cobranza que uno dice, bueno, tiene toda la lógica, si hoy en día lo hace Previrred y a lo mejor la cobranza la podría hacer muchísimo mejor el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto? Porque tiene mucho más diente que una AFP. Pero esta entidad pública, que no va a estar financiada con comisión, sino que la va a financiar directamente el Estado, va a ser la puerta de entrada al sistema
para todo, para todas las cotizaciones, ya sean obligatorias o incluso también las voluntarias, que eso deja también algún margen de cuestionamiento de qué pasa si yo quiero tener mi APB en una institución que no sea ninguna de estas inversoras de fondos, ¿no es cierto? Que sea una compañía de seguro o que sea otra de las instituciones que están autorizadas. Y este APA, que va a estar dentro del IPS, va a distribuir los recursos entre la entidad pública y la entidad privada. A la entidad pública le va a pasar absolutamente todo lo que recaude producto de la cotización del empleador, del 6%, y lo va a tener que administrar en un fondo separado, que es el FIP, en que solamente va a administrar este 6% completo. Y además va a recibir toda la cotización del 10,5% de aquellas personas que quieren que se los administre, todo lo que venga de antes, pero también de todo el flujo que venga de aquí en adelante. Es decir, cualquiera de nosotros que siga cotizando, salvo que haya expresado directamente que no quiere que se lo administre la entidad pública, va a pasar ese 6% por esta entidad. Y para administrar esta segunda parte, que es este 10,5, lo va a hacer en otro fondo, en otra estructura, pero que va a tener la totalidad de estas cuentas de ahorro individual en los fondos generacionales, que va a ser la forma en la cual hoy en día se va a poder invertir estos recursos. Con este fondo de ahorro colectivo, el FIP, esta entidad va a entregar dos beneficios que son distintos. Uno primero, que va a ser de un 4,2 puntos de este 6, que va a ser un ahorro colectivo con registro personal. Va a haber una cuenta que va a decir que María José Saldívar ha cotizado esta cantidad de meses por esta cantidad de monto y me va a reconocer este fondo. Pero esa cuenta de ahorro colectivo con registro personal se me va a reconocer una rentabilidad que no es la real, no es la que haya tenido el mercado, sino que es una rentabilidad que va a fijar este mismo fondo. Y me va a decir, bueno, yo te voy a reconocer tal rentabilidad, que por cierto va a ser siempre más baja que la real, porque si no, no tendría recursos para financiar los beneficios solidarios que les voy a explicar más adelante. El 1,8% diferencial del 6, ¿no es cierto? El 4,2 más el 1,8 me da el 6. Este 1,8 que me está sobrando, lo voy a distribuir entre todos quienes hayan cotizado por partes iguales. Y de esta manera yo voy a poder cumplir con este objetivo, que es compensar la diferencia de salario. Nuevamente, esto va a ser con una rentabilidad garantizada, que va a ser más baja que la real, para que yo pueda financiar los otros beneficios que esta reforma está planteando, que es la garantía por años cotizados, que es que me dice que yo voy a recibir 0,1 UF por cada año cotizado con un máximo de 30 años. Por lo tanto, eso es lo máximo que yo podría recibir por esta garantía. Una compensación por maternidad, que es un beneficio que van a recibir todas las madres, y en algunos casos los padres, que hayan tenido hijos nacidos vivos o que hayan adoptado algún niño, por 24 meses con cargo a este fondo. Son 24 meses de cotización que se me va a reconocer con cargo a este fondo. La compensación por cuidado, que es la que van a recibir todas aquellas personas que puedan acreditar haber estado a cargo de un dependiente severo o moderado, también por 24 meses. Y finalmente, la compensación por género, que lo que busca es que finalmente, cuando llega el momento de la verdad, ¿no es cierto?, que me calculan mi pensión, a igual saldo yo vaya a recibir el mismo beneficio que habría recibido un hombre, que siempre es más bajo producto de la tabla de mortalidad. ¿Cuál es la dificultad que tienen estos tres últimos, maternidad, cuidado y género, que se estarían financiando con esta diferencia de rentabilidad, más en el fondo el uso de recursos actuales en pos de la promesa de que luego me van a entregar algo? Que yo para estos beneficios no necesito haber tenido una alta densidad de cotizaciones en este fondo. Yo basta con haber tenido un registro para que yo reciba el beneficio de maternidad,
o un registro para recibir el beneficio de cuidado. Es decir, una cotización y voy a recibir 24 cotizaciones por cada hijo nacido vivo o adoptado desde la aprobación de esta ley. Entonces, este beneficio de solidaridad se va más allá del solamente hacer solidaridad entre quienes contribuyeron. Aquí yo estoy financiando directamente a personas que no han contribuido a este fondo, lo cual a mí por lo menos me despierta bastante inquietud, porque no estaríamos potenciando o incentivando la cotización. Dicho sea eso, hasta a lo mejor se preguntan por qué están esas cápsulas en verde, porque solamente en esos casos es donde se da la libertad que se ha señalado en este proyecto que existe. Yo solo puedo escoger si estoy entre una institución pública o la privada. Yo solo puedo escoger tener mi cuenta de ahorro individual en la privada, y yo solo puedo escoger tener el stock que tenía actualmente en una AFP en la entidad pública. Para todo el resto de las cosas, el flujo siempre va a ir por defecto al público, el 6% siempre va a ir al público. Pero esto se complica un poco más cuando vemos cuáles son las reglas en un caso y en otro. Porque esta institución pública, que va a tener la administración completa del 6 y del 10 por flujo, ¿no es cierto? Todo por defecto va a entrar ahí, va a tener una capacidad instalada bastante grande y por lo tanto va a tener economías de escala que van a permitir que pueda cobrar una menor comisión que la institución privada, que solo va a poder administrar este 10,5. Pero además, porque yo a la institución privada le prohíbo que tenga fuerza de venta y le reduzco de manera bastante significativa la publicidad, qué es lo que va a poder publicitar y dónde lo va a poder publicitar. Por lo tanto, lo más probable es que estas instituciones privadas no tengan la misma capacidad de poder captar que va a tener esta entidad pública a la que va a entrar todo por defecto. Pero además tenemos el problema con esta institución privada que se le exige tener 10 fondos generacionales desde el comienzo funcionando, tenga o no tenga personas de esa cohorte. Aquí me quiero explicar. Los fondos generacionales van a ser la nueva forma de invertir nuestros recursos. Y yo voy a estar en el fondo generacional que me corresponde por edad. Todas las personas nacidas entre tal año y tal año van a estar en tal fondo generacional. Podría ocurrir eventualmente que esta entidad privada solamente tenga personas que tengan determinada edad y que puedan estar solamente en 3 fondos generacionales y no tenga personas para poder estar en el resto. Bueno, les exijo igual tener la capacidad instalada para tener estos 10 fondos generacionales, lo cual puede ser un costo menor, pero igual va a implicar un costo. A diferencia de lo que ocurre con la institución pública, que los va a tener a todos porque van a estar entrando por defecto. Entonces, en cuanto a la institucionalidad, yo aquí quiero hacer 2 comentarios. Uno, que la real libertad para poder escoger está bastante restringida. Y además tenemos como complemento el que producto de la regulación a los privados, también hay que entrar a cuestionarse si va a haber suficiente oferta para que nosotros realmente podamos hablar de libertad, porque solamente hay libertad si es que yo realmente puedo escoger entre más de uno, ¿no es cierto? Bueno, estos son parte de los temas que se han levantado en los últimos días y que uno esperaría que se fueran corrigiendo durante la tramitación, si es que lo que realmente nosotros queremos es que haya libertad y que existan posibilidades de que ingresen nuevos actores. Ahora, en la última lámina solamente voy a plantear algunos temas que creo que son bien relevantes para poder abrir la discusión. Lo primero tiene que ver, y ya lo planteé, con este 6% y la suficiencia del 6%. Nosotros vimos que el 6% para las personas de menores ingresos está absolutamente por sobre lo necesario para poder garantizar una tasa de reemplazo que sea cercana al 70%, incluso podríamos decir al 100% si quisiéramos. Pero en cambio no necesariamente me está permitiendo lo mismo respecto de las personas de ingresos medios y de ingresos altos. Siempre estamos hablando considerando el tope imponible. Aquí yo no me voy a preocupar de las personas que estén por sobre el tope imponible, porque claramente ahí hay capacidad
de ahorro voluntario. Pero en estas personas, que son las que la seguridad social debe preocuparse, quedamos bastante alejados, ¿no es cierto? Y no estamos cumpliendo con esta expectativa. Pero además todos sabemos que este 6% va a impactar en el empleo formal y va a impactar también en las remuneraciones de las personas. Este que es de cargo del empleador va a significar que la plata es una sola, ¿no es cierto? La van a tener que distribuir en una cosa u otra y por lo tanto lo más probable es que no vayan a haber aumento en los salarios de los trabajadores durante al menos todo este periodo de implementación de la ley. Y por lo tanto este 6% que no me va a venir a beneficiar directamente en el caso de los trabajadores con ingresos medios y ingresos altos, que es nuestra clase media, sí va a significar un no aumento en su salario. Y eso tiene un impacto. Entonces hay que analizar muy bien la suficiencia de estos 6 puntos. Pero sobre todo, porque cuando se plantearon estos 6 puntos en el pasado, no teníamos la PGU, como yo les dije. La PGU hoy en día equivale aproximadamente a 4 puntos de cotización. Con el aumento a 2.50, estamos hablando casi de los 5, 6 puntos de cotización. Por lo tanto, es un escenario distinto del anterior. Y aquí los números nos faltan. Y eso, bueno, ustedes ven que todos los centros de estudio se lo han pedido al ministro de Hacienda que los entregue para poder realmente analizar técnicamente esta propuesta. Lo segundo tiene que ver con los efectos del tope imponible. Yo algo ahí ya les adelanté, pero para el trabajador va a significar que se va a disminuir su líquido. Es cierto que son 5 años de implementación. No es automática. Pero nosotros tenemos hoy en día un tema con la inflación muy fuerte y ya el poder adquisitivo de nuestros trabajadores está disminuyendo. Producto de este aumento del tope imponible, esto solamente se va a ver más complejizado y creo que es importante tenerlo presente. Creo que es fundamental aumentar el tope imponible y creo que fue una de las cosas buenas que ocurrió en la reforma del año 2008, porque para los ingresos medios altos y altos, esto acá ha significado que puedan ahorrar por una cantidad que sea más cercana realmente a sus ingresos. Pero hay que ver si realmente este plazo de 5 años y sobre todo hoy día, entendiendo la coyuntura, es lo más correcto. Para el empleador, el aumento del costo que esta reforma implica es súper alto. Es un 6%, muchos lo calcularon sobre el antiguo tope imponible, pero además un aumento en las cotizaciones tanto de ley sana como ley de accidente y seguro, invalidez y sobrevivencia. Pero además se va a producir un problema, lo más probable, en el interior de los lugares de trabajo, porque el trabajador que se le va a ver disminuido su líquido, lo más probable es que vaya a solicitar un aumento de sus ingresos. Y aquí se produce un problema, porque tenemos que sería un aumento solamente para las personas de ingresos medios altos, lo cual resultaría bastante complejo respecto a las personas de menores ingresos, que también les cuesta mucho llegar a final de mes. Y finalmente, se disminuye la posibilidad de hacer ahorro previsional voluntario, ¿no es cierto? Porque estamos reduciendo la posibilidad de que las personas de ingresos más altos, que hoy en día estaban haciendo APB, lo puedan seguir haciendo, porque la plata es una sola. La libertad para escoger, ya se las expliqué, yo creo que aquí, tal como está planteado, es una libertad para escoger bastante aparente porque no hay igualdad entre ambos oferentes. El solo hecho de administrar el 6 más el 10,5 me genera una distorsión. Y para qué decir el tema que vaya todo por defecto a la entidad pública y que yo le esté cortando las manos en la posibilidad de hacer publicidad y venta a los privados. Y el tema del cobro de comisión lo dejo para el final y es un tema muy difícil. Nosotros tenemos hoy en día una comisión que es por flujo, por salario, la pagamos todos los meses. Todo lo que hemos ahorrado ya pagó esta comisión. Esta reforma plantea un cambio de comisión por saldo que a mí me parece muy correcto para poder compararla, para poderle dar mayor transparencia. Me parece que es acertado como concepto. Pero el problema es que la transición hay que hacerla muy bien, porque todos quienes han ahorrado ya pagaron. Nosotros estábamos acostumbrados a que si estábamos en periodos en los cuales de cesantía, en que no estábamos aportando, no nos cobraban. Los trabajadores tienen eso internalizado. Hoy en día, con el cambio, se empezaría a cobrar todos los meses respecto a la totalidad del saldo, se haya pagado o no se haya pagado, y estemos trabajando o no estemos trabajando. Y ese es un cambio que es muy complejo, sobre todo para las entidades privadas que sean sucesoras legales de las antiguas AFP, porque esto se puede judicializar, así como se judicializó el aumento de los planes de la ISAPRE, con mayor razón que a mí me vayan a cobrar por algo que yo ya pagué.
y la entidad privada, con justa razón, no puede dejar de cobrar si es que no tiene garantizado un flujo, porque sigue administrando. Entonces, este tema creo que hay que ponerle especial ojo porque podría ser una fuente de conflicto y nosotros obviamente que queremos que las leyes nos resuelvan y nos den certeza y no nos generen posibilidades de controversia. Y aquí dejo mi parte de la presentación y ahí me abro y estoy aquí disponible para las preguntas que puedan haber. Muchas gracias, María José. Muy clara tu exposición en un proyecto que es muy complejo, son más de 300 artículos, difícil de leer, y hemos sido muy claros. También quiero agradecer a todos los clientes que nos han mandado una serie de cantidad de preguntas. Trataré de preguntarte aquellas que a lo mejor no han sido resueltas. Hay algunas que sí fueron resueltas en tu exposición. Y quiero partir básicamente primero por ¿qué pasa con ¿cómo se llama? El ahorro convenido, el depósito convenido, que se establece. Sabemos que la APB, ¿no es cierto?, se queda a través del APA y se podrá distribuir o se podrá invertir en las cosas que nos permitan. El del depósito convenido no está claro cuál es el destino, si se incorpora al patrimonio provisional o si hay algún pago de impuesto entre medio. ¿Qué se lee al respecto? Bueno, a ver, tanto el depósito convenido como la cuenta 2, este proyecto terminan con ello. No van a existir más a futuro. Y la alternativa que se tiene es que dentro de los 24 meses de aprobada la ley, que es el fondo, el plazo de transición de la mayoría de las normas de esta ley, porque hay algunas que entran en vigencia antes, pero en este caso la persona tiene que traspasarlo a su APB y se va a invertir o puede retirarlo. Son las dos alternativas y se tendría que invertir en el mismo fondo generacional que le correspondería. En caso que en el fondo no se haga esto, la persona se traspasa obligatoriamente y pierde la liquidez que podría tener. Por lo tanto, el margen de tiempo que da la ley para poder retirarlo, si es que no va a ir dentro de mi APB, es estos 24 meses y en el fondo yo tendría que optar por qué institución es la que me lo administra. Y el caso del depósito convenido no tiene costos de impuestos, el traspaso. Claro, no tiene costos de impuestos, pero si yo lo retiro, sí lo tiene, y luego de esa fecha ya deja de existir. Ah, perfecto. Para el caso de, una buena pregunta acá, que dicen, si la pirámide de edad que se está invirtiendo, ¿por qué nadie se atreve a proponer un alza de la edad de jubilación, por ejemplo, 67 años, parejo entre hombres y mujeres, y que además siga aumentando en esperanza de vida? Bueno, esa es la gran pregunta que todos tenemos, porque técnicamente desde el año 2008 todos sabemos que no hay ninguna posibilidad, ¿no es cierto? Y además, algo que es súper evidente, un adulto mayor hoy en día de 60 a 65 años de edad no tiene nada que ver con un adulto mayor de 60 a 65 años de edad a los 80, ¿no es cierto? Todo ha cambiado muchísimo. De hecho, yo creo que ni siquiera uno se atrevería a decirle adulto mayor a una persona de 60 a 65 años. Está absolutamente vigente. Y en todos los países esto se ha hecho. Viene una norma que es un poco disfrazada, pero que se podría entender. Y es que este IPA, este administrador público, cuando establezca la tasa garantizada, se analiza por sustentabilidad que los beneficios van a tener que ir a la baja, producto de que por el tema de la rentabilidad o producto del aumento de la expectativa de vida, le va a presentar un proyecto al Ejecutivo para que modifique algunos de estos parámetros. Y en caso de que el Ejecutivo no presente el proyecto o este no fuera aprobado por el Congreso, lo que hace el IPA es que ajusta los beneficios a la baja y por lo tanto entrega una menor tasa o entrega menor beneficio. ¿Ya? Todos los beneficios los ajusta. Por lo tanto, indirectamente lo que se está diciendo es que el IPA va a plantear aumento de la tasa o podría eventualmente plantear aumento de la edad de jubilación. Pero claro, esto va a ser en un tiempo más y el problema ya lo tenemos hoy. Lo correcto sería
que hoy en día uno planteara un aumento paulatino de la edad de jubilación para las personas que vienen recién ingresando a la vida laboral o que todavía le faltan 20 años para pensionarse. Pero eso es un tema político muy difícil, muy impopular, y la verdad es que hay que tener una enorme espalda para poder atreverse a postular eso. Y salvo que aquí hubiese un consenso bien potente, es muy difícil porque siempre hay que entender que nuestros parlamentarios van a la reelección, ¿no es cierto? Entonces, haber sido el que propuso esto es muy complejo. Independiente que en la práctica cada vez se ha ido postergando la edad de jubilación. Oye, otra pregunta que tiene que ver con, desde tu punto de vista, ¿cuál sería la fórmula como para tratar de dar vuelta al tema de no subvencionar al que no cotiza, sino que más bien obligar a que tenga menos lagunas? Sabemos que las mujeres por tema del ciclo de vida tienen lagunas que son más o menos normales, pero que el proyecto no termine beneficiando o beneficiando a la informalidad y también beneficiando que las personas tengan más lagunas de los normales. ¿Cómo se puede abordar ese tema? A ver, creo que todos los incentivos tienen que ir a premiar al que cotizó con mayor densidad de cotizaciones. La PGU yo claramente establecería montos diferenciados y daría más beneficio a quienes cotizaron más cantidad de tiempo. Eliminaría la restricción del $1.000.000, absolutamente, y mantendría la del 90 o 95%. A mí no me parece correcto que una persona que es parte del 5% con más recursos de nuestro país, reciba un aporte por parte del Estado. En cambio, sí creo que una persona que está en el 70% o en el 80% y que cotizó durante toda su vida, no corresponde que se le castigue sin entregarle ese beneficio que a él sí le va a hacer diferencia a final de mes, no hacia la persona con mayores ingresos. Y aquí, chuta, uno tiene que ser súper claro en esta materia. Lo segundo, creo que el beneficio por año cotizado que entrega el fondo colectivo no debiera ser de 0,1 UF, debiera ser mayor y se debiera de eliminar cualquier tipo de beneficio financiado con cotizaciones para personas que no hayan contribuido. El beneficio de maternidad no corresponde que lo reciban mujeres que no contribuyeron al fondo, porque yo estoy generando un fuerte desincentivo, lo mismo del cuidado. Y aquí quiero ser súper clara, yo no quiero decir que no tenga que haber beneficios para la maternidad o que no tengan que haber beneficios para quienes se hacen cargo del cuidado de dependientes moderados o severos. Por supuesto que tiene que haber, pero financiado por el Estado, por todos los chilenos y no por los trabajadores, principalmente de clase media, con cargo a sus cotizaciones, porque ellos ya tienen una situación de vulnerabilidad que se tiene que reforzar. Entonces, todos los beneficios debieran ir muy enlazados no con el monto por el cual yo coticé, sino que por la densidad, por el yo haber cotizado siempre, y generar y eliminar todas aquellas distorsiones que hacen que si yo tengo una mayor cotización por un mayor monto, yo pierdo otros beneficios. Por ejemplo, el de la gratuidad de la educación. O sea, no puede ser que una persona que tiene un ingreso de 700.000 pesos pierda el derecho de gratuidad de la educación para sus hijos porque queda dentro de determinado tramo. O lo mismo ocurre con los subsidios habitacionales, que si yo tengo un mayor nivel de ingreso, yo empiezo a tener un subsidio, que es el subsidio de la clase media, que implica tener mayor ahorro, versus quienes tienen menores ingresos, que reciben un subsidio completo. Entonces, ya se han corregido algunas cosas, por ejemplo, lo de FONASA, pero es necesario aquí realmente ser muchísimo más directo en que se tiene que premiar la cotización y la cotización por el total de los ingresos y no cotizaciones parciales o personas que en el fondo teniendo ingresos no se cotizan. Y lo otro que se echa mucho de menos en esta ley es que nosotros tenemos una enorme cantidad de trabajadores por cuenta propia que no son informales, que son perfectamente formales, pero que no emiten boleta honoraria y que tienen ingresos en toda la gama, ingresos bajos y ingresos altos. Y aquí yo, por ejemplo, planteo un médico que está dentro de una sociedad médica que no emite una boleta honoraria y hoy en día no estaría obligado a cotizar. Un feriante no está obligado a cotizar y paga permiso municipal.
Un taxista paga permiso municipal, no es informal y no está obligado a cotizar. Un kiosquero, tenemos de toda la gama. El dueño de una empresa no está obligado a cotizar, el dueño de un restaurante no está obligado a cotizar. Y ellos también debieran de cotizar. Porque lo que ocurre es que cuando llega el momento de su madurez y nos siguen generando ingresos, está en una situación también de vulnerabilidad. No todos, contrariamente a lo que todos creen, en algún momento logran ahorrar por su cuenta para su vejez. Y entonces ese tema tenemos que también hacernos cargo, y en esta ley no vienen incentivos en ese sentido, ni tampoco viene regulación. Oye, y una par de preguntas más, pues ya, en beneficio del tiempo. Desde el punto de vista del otro ámbito, porque al final todo esto también funciona si es que los recursos rentan. ¿Qué se está planteando en el sentido de cómo se va a administrar el 10,5, en qué se va a invertir y el 6 restante? De forma de poder asegurarnos una cierta rentabilidad en el futuro acorde a las cosas de mercado. Y no vaya a lo que antiguamente los sistemas de reparto, ¿no es cierto?, terminaban financiando cosas distintas a los que realmente era la expectativa de los cotizantes. A ver, una buena noticia de esta ley es que plantea que tanto el 10,5 como el 6 sea ahorro, ¿ya? Y que sea ahorro y que se invierta, es decir, que todo se capitalice. Con respecto al 6, al principio no va a ser así porque se quieren pagar beneficios inmediatamente para los actuales pensionados y para los que se vayan pensionando, pero va a haber una convergencia en la cual van a haber mayores recursos que los que se van a gastar, y entonces eso se debe ahorrar, y eso así está establecido. Esa convergencia no la conocemos bien, no sabemos exactamente cuándo pasa una cosa y otra, y es parte de los antecedentes que los centros de estudio han pedido, ¿no es cierto?, para ver. Pero en el fondo se está planteando que tanto el 10,5 como este 6 sí se invierta. Y se invertirían en distintas modalidades. Todo el 10,5 se acaban los multifondos, se transforman estos fondos generacionales, que es que en el fondo tienen todo el ciclo de vida interno y van modificando los instrumentos de inversión según el riesgo, según la edad de la persona y la proximidad a la edad de jubilación. Y el otro se invertiría en un fondo, este fondo de inversiones, el FIP, que tendría sus reglas, y que en estos dos casos quienes establecerían las reglas sería el mismo régimen de inversiones con la misma regulación que tenemos hoy en día, y por lo tanto no estaríamos tan alejados de lo que hoy en día nosotros conocemos, ¿no es cierto? Todo eso no está en la ley propiamente tal, esto viene en estos regímenes de inversiones. Lo que sí se establece es que este régimen va a tener que tener dos sistemas en el fondo, el cual se tienen que garantizar distintos aspectos. Por lo tanto, sí es muy relevante que esto va a ser todo ahorro y que estos recursos se van a invertir dentro del mercado de capitales, lo que nos va a asegurar rentabilidad por una parte, pero también en el fondo que nosotros podamos sostener todo el resto de la economía, ¿no es cierto? Otra pregunta interesante que llegó, ¿por qué se quiere terminar con la jubilación por retiro programado? A ver, el concepto que está detrás de esto, y que uno lo puede ver en distintos aspectos, es que dice que las personas, cuando tienen muchas posibilidades de opción y no tienen toda la información, normalmente no optan por las decisiones que serían más convenientes para ellos. Y lo que plantean es que en el fondo, en el caso del retiro programado, como los primeros pagos son mucho más altos que en el caso de las rentas vitalicias, las personas optarían por esa modalidad, lo que después les podría traer una situación compleja, porque en el fondo no tendrían los recursos para financiar la totalidad de su vida, y sería más una institución de seguridad social, por así decir, el retiro programado, la renta vitalicia, porque me garantizaría una renta por toda mi vida y yo no estaría sujeto a los vaivenes de que una cosa ocurra o que otra no. Ahora, este es un tema que se puede discutir, es un tema que yo creo que está dentro del planteamiento, pero eso es lo que está detrás de esta explicación. Lo misma regla se aplica para el fin de los multifondos, ¿no es cierto?, y de la posibilidad de cambiarme
con libertad total entre distintos administradores. Esta ley plantea que yo me puedo cambiar solamente una vez en el año de administrador para darle mayor estabilidad. Entonces, esa sería la razón que se estaría planteando en esta materia. Pero sí se mantiene esta modalidad en dos casos. Uno en enfermos terminales y otro en caso de que la persona no tenga capacidad suficiente para poder financiar una renta vitalicia de al menos 3 UF. Y ahí lo que se hace es que se está proponiendo una modalidad que es distinta, que es el retiro de los fondos en un determinado número de giros, alcanzando este tope. Entonces, estaría prácticamente teniendo pensiones que podrían ser garantizadas por 2 años, 3 años, en caso de personas con fondos muy, muy bajos. Oye, en beneficio del tiempo ya se nos va una última pregunta, yo creo que la más difícil, pero básicamente es tu opinión nomás. ¿Ves ánimo desde el punto de vista político de discutir estas cosas, de avanzar en ciertas cosas que puedan estar generando discriminaciones y mejoras? ¿O hay una sensación nomás de lo que es nomás? A ver, yo creo que aquí la respuesta la voy a contestar de otra forma. Nosotros estamos todas las personas que estamos involucradas en esta materia, estamos súper claros de que esto es fundamental. Porque si no se hace esta reforma, nosotros lo que nos vamos a ver expuesto es a que continúen los retiros de fondos, ¿no es cierto? Y nos vamos a ver expuestos a no solucionar el problema de pensiones y solamente arrastrarlo. Y eso es algo que es sumamente complejo para las personas. Para el bienestar de las personas, ya que estamos aquí en un webinar que lo que busca justamente es eso. Y lo que ocurre, y yo traté de planteárselos al principio, es que los titulares o las líneas principales de esta reforma son las mismas que han planteado tanto en el proyecto Bachelet como en el proyecto Piñera. Las bajadas son las que marcan la diferencia y por lo tanto uno podría decir, tenemos un espacio de inicio en el cual nos podemos sentar a conversar porque hay ciertos títulos en los cuales estamos de acuerdo. En la música es donde están los problemas. Y yo creo que es fundamental buscar los mecanismos para ponernos de acuerdo, porque nosotros necesitamos un sistema que entregue mejores pensiones, pero no solo para las personas de menores ingresos. Nosotros ya llevamos mucho tiempo dejando de lado a la clase media. Y la clase media es la que está cargando con la mayoría de las políticas públicas en nuestro país sin recibir los beneficios que corresponden. Y nosotros necesitamos potenciar esto. Porque además también hay otra cosa. En la medida que yo tenga una buena reforma que entregue buenos beneficios, yo voy a fortalecer el mercado del trabajo. Y si yo no tengo un fuerte mercado del trabajo, es imposible que nosotros podamos dar un salto como país. Entonces, esto está tan interconectado que es importante también entenderlo de esa manera. Y potenciar para que realmente los cambios se hagan en beneficio de las personas y buscando siempre tener eso como objetivo, pero de todas las personas. Bueno, quiero agradecerte, María José, tu excelente presentación, muy clara, insisto, en un proyecto muy complejo y muy complicado incluso de leer. Pero yo creo que ha sido muy interesante tu explicación. Contarle a nuestros clientes que afortunadamente por lo menos el APB, el ahorro previsional voluntario, sigue presente y para ustedes tenemos una amplia gama de alternativas de inversión, de diversificación, más de 34 fondos y también productos diseñados a la medida de cada uno de sus clientes y para eso les dejo el mail adc@bci.cl para que nos puedan hacer sus consultas, sus inquietudes y mostrar los planes adecuados a cada uno de sus intereses. Además, mencionarles que también en www.bci.cl/inversiones pueden encontrar esta presentación para si la quieren repasar nuevamente. Así que una vez más quiero agradecer a María José el tiempo y la dedicación y lo simple que tradujo este proyecto y dejar a todos ustedes invitados a una nueva oportunidad, una vez que estas cosas vayan avanzando, poder ir comentándoles también todas las cosas que se van poniendo de acuerdo y que puedan ir avanzando, ojalá en términos positivos y tener una muy buena reforma en un plazo bastante más corto y que no esto se transforme en
en un cuento sin fin, dado que para todo y también para el mercado de capitales es muy importante poder restaurar todo el sistema como operaba anteriormente. Así que muchas gracias a todos los clientes. María José, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Oye, 1.000.000 de gracias a ustedes por la paciencia, además, hablé harto rato. Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño. Más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente.